hablo desde mi perspectiva de como alumna y cuando yo Sí, estaba en el perfecto. liceo, Si la porque, experiencia de ustedes nos van a servir acá mucho en la asignatura. porque mire, le pongo un ejemplo. Los alumnos como que ya dicen, ya esta profesora no es simpática y hacemos lo que queríamos con esta profe. Y después llega otro profesor a la sala y como que todos calladitos, nadie mete bulla porque el profesor implanta un carácter y sabe que uno tiene que hacerle caso, ¿me entiendes? Ujú. Claro, pero Por ejemplo, yo no era, yo, ahí también estamos incurriendo porque ahí tú me estás hablando más que todo de miedo y de libertad absoluta dentro de la sala de clases, y eso tampoco corresponde. La idea es que el estudiante, primero que todo, va a querer aprender porque admira a su profesor, no porque su profesor ejerce un liderazgo lefeler que los deja hacer, entonces ya con esa profesora me porto mal o hago y con este profesor me voy a portar bien porque si no el profesor me va a poner un 1 o porque si no el profesor me va a poner una anotación negativa. Entonces, el estudiante tiene que aprender porque admira a su profesor, porque lo ve como una figura de respeto, lo ve como una figura en la cual puede confiar, más que si es que le tengo miedo o no le tengo respeto. Ahí también estamos observando algo también estamos viendo el estímulo negativo o positivo. ¿Por qué me porto bien con ese profesor? Porque ese profesor es serio, es enojón, y si yo me porto mal me va a poner un 1, y si me porto mal me va a poner una observación negativa o me va a dar una amonestación. Entonces tampoco sigue siendo un aprendizaje condicionado. ¿Se dan cuenta? Sí, profe, yo comparto todo lo que usted dice. Yo por experiencia, es que, porque por experiencia yo trabajé en un colegio. Ya, Entonces, me pasó eso. Veía a alumnos que le temían mucho a su profesor, que en realidad uno a veces decía, oye, estos niñitos en el patio son de una manera y en la sala de clases son así, pero nada. Pero pasa que cuando uno quizá, lo que usted decía, de la confianza, cuando un profe le entrega esa confianza, una confianza quizá, no absoluta, pero donde hay quizás buena onda, pero los niños también tienen como súper claro la cancha, ¿cierto? claro. Ahí es donde quizás ya no está este conductismo, sino que ellos ya son conscientes de lo que pueden o no pueden hacer. Exacto. Muy bien. Gracias, Ángelo. Ya, eso es lo que ustedes tienen que ir graduando en su forma de... Cuando nosotros ya vamos viendo que el estudiante hace la actividad porque le agrada, porque le llama la atención, porque siente de que si le hace una pregunta a su profesor lo va a orientar y lo va a guiar en ese trabajo, no lo va a retar o le va a decir, ay, ¿cómo es posible que no seas capaz de hacer esto? Ya, hay que tener mucho cuidado con el vocabulario que usamos con nuestros estudiantes, ya. Tratar de erradicar estas ironías o estos comentarios sarcásticos. También intervenir cuando a lo mejor un compañero está teniendo esta actitud con sus compañeros. También nosotros podemos intervenir y no hacer la vista gorda, como se dice, y dejar que esas actitudes pasen, ¿ya? Aunque igual todavía el conductismo no es malo en su 100%, pero tampoco es bueno. Entonces ahí nosotros tenemos que ir matizando. Y a la medida que vayamos viendo los tres paradigmas, nosotros vamos a ir generando, entre comillas, nuestro propio paradigma de cómo queremos enseñar o cómo queremos que nuestros estudiantes aprendan según las características de cada uno de ustedes también como profesores. ¿Ya? Otro punto muy importante aquí en el conductismo que plantea la calificación como una recompensa y el castigo como otra condicionante, ¿ya? El estudiante se siente muy estigmatizado entre si es bueno o es malo, el que tiene 7 es el bueno y el que tiene un 5 es un intermedio y el que tiene un 2 es un estudiante relativamente malo, ¿ya? Que tampoco es así, porque a veces, bueno, no sé si han podido visualizar, por ejemplo, a veces el estudiante que tiene nota 7 o que se gradúa con máximos honores del cuarto medio o de la universidad, cuando entra a la vida laboral, a veces eso no significa que sea la clave del éxito. Ya, a veces, o a lo mejor teníamos un estudiante que a lo mejor era relativamente promedio, un estudiante entre los 5 y los 6, que al momento de enfrentarse al mundo laboral tiene otras habilidades como el saber comunicarse, ya, como el saber resolver conflicto, y eso lo hace más exitoso
que aquel estudiante que siempre tuvo 7, pero que no tiene la capacidad de hablar en público o no tiene la capacidad de trabajar en equipo. Entonces ahí nosotros la concepción de éxito no solamente se sustenta en lo académico, en el que tiene el mejor promedio, sino en el que es más integral. ¿Ya? Aquel estudiante que tiene notas relativamente positivas, sí, no lo vamos a desmerecer eso, ¿ya? Pero también se puede comunicar, puede resolver problemas, puede tomar decisiones, puede ejercer un liderazgo transformacional en un equipo. Necesitamos más cosas para decir que somos exitosos. Ya necesitamos ir más allá de lo meramente conceptual, de lo meramente teórico. ¿Ya? Necesito ser capaz de conocer y manejar teoría, de ser capaz de ejecutar acciones y también ser una buena persona. ¿Alguien quería hacer un comentario? Sí, yo, Catalina, que eso dígame. que usted hablaba me recordó mucho, no sé, cuando un alumno es muy bueno en los deportes, pero quizá no le va tan bien en las materias tradicionales. Eso. Claro, hay estudiantes que tienen otras cualidades, hay algunos estudiantes que eso tiene que ver también con los estilos de aprendizaje, hay algunos alumnos que son más artísticos, pero eso no quita que sean menos o más inteligentes, sino que tienen diferentes tipos de inteligencias, ¿ya? Porque, por ejemplo, para ser un gran dibujante, un estudiante tiene que manejarse mucho en lo que es la matemática, el hacer mediciones, el trabajar con ángulos. Los estudiantes que tienen más habilidades hacia la música tienen que saber contar los ritmos, ¿ya? Los estudiantes que son más cercanos a las humanidades tienen que ser muy buenos lectores, tienen que tener buena comprensión lectora. Los estudiantes que tienen un razonamiento más lógico matemático, por lo general, tienen mayores habilidades para la ciencia, tienen mayores habilidades para las matemáticas, ¿ya? Y uno tiene que respetar ese ese bagaje de inteligencias que hay en una sala de clase, ¿ya? Por ejemplo, desde mi propia experiencia, yo soy más cercana a todo lo que son las humanidades, al área de la historia, al área del lenguaje, al área de a lo mejor de las artes, y no por eso, si tengo un estudiante que es más, tiene un razonamiento lógico matemático más activado, yo ese estudiante lo voy a segregar o lo voy a sacar del grupo curso o no lo voy a integrar en las diferentes actividades. Por ejemplo, o al revés, hay estudiantes que son muy humanistas y los profesores a veces de matemática o de química o de física le hacen la cruz porque ese estudiante tiene otras habilidades, tiene otras, entonces nosotros tenemos que tomar al grupo curso como un todo y tratar de ir viendo cómo podemos transformar, porque por ejemplo a mí las matemáticas para llevar una estadística histórica también sirve, las matemáticas para hacer una trayectoria sobre las diferentes obras literarias a través del tiempo, también me sirven las matemáticas para sacar estadísticas, ¿ya? Para hacer cálculos también yo lo voy a necesitar, por muy humanista que yo sea y también por muy científico que yo sea, también voy a necesitar a lo mejor leer, tener una correcta comprensión lectora para poder interpretar artículos científicos, ¿ya? ¿Me entienden y me comprenden la idea? Entonces necesitamos tener todas las habilidades, pero sí vamos a tener unas más elevadas que otras. Y eso no nos hace ni más ni menos inteligentes. Dígame. Profesora, como usted dice, nosotros como profesores tenemos que ver las distintas habilidades que tiene el estudiante, pero dentro de la educación en estos tiempos, si bien es cierto, dicen, no, tenemos que apoyar a los chicos que tienen distintas habilidades, pero la mayoría de los colegios siempre se hace la pura teoría. No, o ¿Ya? sea, no hay otras habilidades, porque yo me doy cuenta en el curso de mi hijo o de mi hija, ellos pasan pura materia, materia, materia y no hacen como cosas didácticas, no sé, pues no tienen otros métodos de aprendizaje que hay niños que realmente le cuesta como más lo teórico y Ujú. necesitan otra forma de aprender. Perfecto. Entonces la educación dice, en este tiempo no, tenemos que ayudar a los chicos, pero no se hace en el colegio.